Si yo te hago pensar que para que tú encajes y seas aceptado en la sociedad necesitas manejar un Mercedes, tú vas a hacer todo lo posible para entrar en la sociedad y te compras el Mercedes, esclavizar y meter en campos de concentración. Pero ¿qué pasa si tú le dices al ser humano que es capaz, que es poderoso? No lo puedes controlar. Tema muy interesante. A mí me gustaría preguntar para qué fue diseñado el sistema en el que vivimos hoy en día. Nuestros amos, dueños del mundo, ¿para qué en realidad ellos diseñaron el sistema? ¿Cuál es la verdadera finalidad que tienen con el ser humano? Esclavos. ¿Cuál es el verdadero propósito? Y vamos a empezar con eso. Lo primero que sale es vuelve y sale la carta de la estrella. Hoy ha salido mucho esa carta. La carta de la estrella es la energía y toda la evolución del ser humano o el potencial o el poder que tiene el ser humano. La mejor carta del tarot porque es todo el tarot resumido en una carta. La última carta habla de el 8 de espadas, que es prisión, control, esclavitud. Hemos visto a lo largo de la historia diferentes formas de esclavitud. La forma de esclavitud que reconocemos como lo peor que ha pasado en la historia del ser humano es la esclavitud de todas las personas del África, donde robaban y traficaban a estos seres y los vendían para que ellos pudieran trabajar en plantaciones y los privaban de su libertad. Los trataban peor que a un animal. Pero ¿esa es la única forma de esclavitud del ser humano? Claro que no. Aquí dice que la razón por la cual nosotros estamos en este lugar y lo que ellos en realidad, el propósito que ellos tienen con nosotros, vuelve y sale, evitar el crecimiento, la evolución del ser humano. Dice que es provocar el estancamiento del ser y parar su crecimiento. Fomentar una energía que es lo suficientemente fuerte para que sea generada, pero manejarla en un lado oscuro. La carta de la luna habla de que el ser humano tiene una capacidad muy poderosa de producir energía, de pasar por un cambio de una manera rápida. Dice que el verdadero propósito es de crear un estancamiento y evitar su crecimiento espiritual y hacer que esté en un constante movimiento regresivo, estancamiento. Dice que es evitar su evolución, pero también habla de acabarlo por medio del control y cambiarlo, no solamente emocional, genéticamente y espiritual. Habla de que el ser humano es controlado por medio de emociones. Y si ustedes se dan cuenta, tiene todo el sentido del mundo, porque si yo te genero depresión,
yo te controlo y te mantengo dentro de una casa. Si te genero deseo, te controlo la energía sexual y hago que tú la gastes para un beneficio de otro ser. Si yo, por ejemplo, quiero que ellos quieren que tú vivas en miedo, yo te alimento de cosas que mueven esa energía del miedo y el ser humano es controlado por ese tipo de emociones. Por ejemplo, despertarle al ser humano la necesidad o el deseo de tener algo material. También lo controlo porque si yo te digo, te vendo este celular en $2,000, pero es que mi salario mensual es de 1,600, entonces yo te ayudo para que te endeudes, para que ese deseo de tener algo que muy probable no lo necesitas, lo tengas porque así yo te controlo y ahora tú vas a tener que trabajar más tiempo para que para que tú puedas tener ese celular. Entonces te controlo en un punto emocional con el ego, con el deseo, con las emociones, te hago sentir tal vez mal, te mando los domingos a misa para que tú te sientas culpable, para que tú te sientas avergonzado ante los ojos de Dios porque actuaste basado en una, en algo natural y así sucesivamente. Entonces, aquí dice que el mundo es controlado por emociones y tiene toda la razón porque por emociones matamos, por emociones creamos una necesidad que tal vez no necesitemos y así sucesivamente. Entonces aquí dice que la finalidad para la raza humana es control. Vuelve y sale la carta del tres de espadas. El tres de espadas tiene varios significativos, pero significa varias cosas, pero vive saliendo porque es la división entre el espíritu y la carne, pero también la división entre las personas. Si yo divido a la población entre ricos y pobres, clase media, clase baja, clase alta, entre negros y blancos, entre jóvenes y viejos, entre las Chivas y el América o el América y el Cali, o entre colombianos y argentinos o americanos y chinos, constantemente estoy dividiendo a las personas. Si las logro dividir, las logro controlar basada en las necesidades y las emociones que ellos tienen. Entonces, todo es un sistema muy fríamente pensado y calculado, no solamente para esclavizar, sino también para dividir. Por medio de la división y las emociones, controlo a las personas individualmente. Es un juego muy bien pensado. Entonces, el, la finalidad del ser humano no es de ayudarlos a que evolucionen de acuerdo a los controladores del mundo, es de evitar su crecimiento y el descubrimiento de su verdadera fuerza. Carta de la fuerza, carta de la luna, carta del sacerdote. Evitar por medio del miedo que el ser humano descubra su verdadero potencial. Si yo te digo todos los días, Dios te va a salvar, Jesús te va a salvar, los extraterrestres te van a salvar, te tiro una película en la cual tú estás esperando que Superman te salve, que Batman te salve, que Robin Hood te salve, que la Mujer Maravilla te salve, todos te van a salvar. Y te digo que Jesucristo te va a salvar. Yo te acabo de lavar el cerebro, no te diste cuenta que lo estoy haciendo desde que eras niño y te acabo de crear
en un ser completamente inmóvil mentalmente y energéticamente y emocionalmente, que crees que no eres capaz de salvarte a ti mismo. Porque eres tan insignificante, eres tan poco de energía que no te puedes salvar tú. Tiene que venir un tercero a salvarte a ti, pero el tercero nunca llega. ¿Y qué pasa si yo veo que el mundo está mal y todos vemos que el mundo está mal? Y estamos esperando que venga Superman, que venga Jesucristo, que venga Buda, que venga la nave de yo no sé dónde a salvar a la humanidad. ¿Qué pasa con eso? Nadie hace nada porque todos dicen que van a venir a salvarnos. Y es la mejor manera de controlar un pueblo que se levante en contra de un sistema, de una sociedad. ¿Por qué? Porque todos están esperando que otros hagan y no hacen ellos. Entonces, mentalmente, tú desbaratas una sociedad, un ser humano que es completamente capaz de defenderse a sí mismo, pero lo desbaratas mental y emocionalmente y en todo sentido porque lo haces pensar que él no tiene la fuerza para hacerlo. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Los hicieron pensar que ellos eran fugitivos, que eran inferiores, que eran nada, que no podían hacer ciertas cosas, los aislaron y los ejecutaron, porque fue un trabajo cuidadosamente elaborado para hacer sentir a todo el mundo que eran nada ante este poder que eran los nazis. Entonces nadie se levantó porque lo fueron desmoralizando al punto de que ellos se dejaron llevar, se dejaron ejecutar y se dejaron esclavizar y meter en campos de concentración. Pero ¿qué pasa si tú le dices al ser humano que es capaz, que es poderoso? No lo puedes controlar. La esclavitud existe, ha existido por miles de años. El mundo constantemente está siendo esclavizado de una manera o de otra. Los animales son esclavizados para el consumo de las personas son esclavizadas ante un sistema donde te hace dependiente de cosas materiales, te hacen creer que las necesitas como por medio del ego. Si yo te hago pensar que para que tú encajes y seas aceptado en la sociedad necesitas manejar un Mercedes, tú vas a hacer todo lo posible para entrar en la sociedad y te compras el Mercedes. Porque si yo tengo un Mercedes, la sociedad me va a respetar, me va a ver con ojos de respeto, porque la sociedad está acostumbrada a respetar a las personas por las posesiones materiales. La esclavitud viene desde mucho más allá. No han acondicionado a las personas para que ellos vean el valor que ellos tienen. Se le ponen el valor a las cosas, a lo que no se pueden llevar. Y el verdadero poder no está en el Mercedes, la cuenta bancaria. ¿Está dónde? En tu crecimiento espiritual, en tu conocimiento, en tu luz y tu evolución. Pero mientras que ellos te hagan creer que no eres nada, que no eres poderoso, que no eres sabio, que no tienes dones, que los dones son del diablo, nunca vas a trabajar en la telepatía, en los dones con tus guías, en la telequinesis, que es 100% posible, y en el manejo de energía. Porque si tú llegas a descubrir eso, los puedes quitar.
Entonces, todos somos esclavos de alguna forma del celular que estás pagando, de la renta, del carro, de los servicios que tenemos, de lo que consumimos para estar bien y ser aceptados en la sociedad, para pagar la casa de 10 habitaciones cuando necesitas 2 nada más, pero es que si me ven en esa casa, si me ven viviendo en ese barrio, ya me van a respetar. Se trata de ego. El trabajo viene dentro de nosotros. Si tú te respetas, tú te admiras, tú te valoras y tú te haces libre de todas las cosas que en realidad no necesitas, entonces ahí conoces lo que es la libertad, empezando a eliminar cosas. Somos dependientes, esclavos de tantas cosas. Somos adictos al azúcar, somos adictos a las redes, somos adictos a la televisión, somos adictos a las cosas materiales. La esclavitud está enfrente de nosotros, porque cada cosa que consumes que en realidad no la necesitas, te esclaviza porque tienes que trabajar más para poder pagarla. Entonces, cuando tú evalúas tu tiempo, te das cuenta que pasaste el 98% del día haciendo algo para poder mantener ese estatus, ese carro, esas cosas que en realidad no te dan nada más y nada menos que un confort físico, pero no alimenta tu espíritu. Entonces, todos somos resultado de una esclavitud. Todos estamos esclavizando a alguien de alguna forma, sea a la gallina para que ponga los huevos para el desayuno, sea al pollo para que te lo puedas comer el día de hoy. Y es una cadena, el esclavo esclaviza al otro esclavo y así sucesivamente, y todos somos víctimas porque todos somos esclavos. Yo, por ejemplo, cuando voy a pagar mi casa, yo estoy siendo esclava del sistema porque siempre hay alguien encima de mí a quien yo le tengo que dar mi salario, mi sueldo o lo que yo gane, porque yo soy la esclava de esa persona. Sea de los impuestos, sea porque tengo que pagar la comida, sea porque tengo que pagar la casa, el peaje, el carro, lo que sea, es una cadena. La esclavitud, solamente porque no estamos amarrados ni tenemos esposas o cadenas, no quiere decir que no somos esclavos. Somos esclavos mental, emocionalmente y económicamente de un sistema. ¿Cuándo es que nosotros nos vamos a liberar? Cuando nosotros dejemos de ser dependientes de cosas que no necesitamos. ¿Quién dijo que necesitamos 100 pares de zapatos cuando solo tenemos 2 pies? ¿Quién dijo que necesitamos 100 mudas de ropa cuando solamente hay 7 días a la semana y podemos lavarla? ¿Quién dijo que debemos ser esclavos de tener 5 o 6 carros cuando solamente necesitamos uno? Es tiempo de evaluar, es tiempo de empezar a simplificar nuestra vida, de ver en realidad dónde están las necesidades, las verdaderas necesidades y cuáles son las otras necesidades. ¿Son simplemente ego? ¿Son necesidades que realmente necesitamos o simplemente es nuestro ego haciendo que nosotros entremos y encajemos en necesidades? Tú decides por cuánto tiempo quieres ser esclavo y de quién quieres ser esclavo. En el momento que tú eres consciente y tú despiertas y dejas la dependencia de las cosas materiales. Por medio del desapego, tú te vas a liberar de la esclavitud en la que vivimos día a día, justamente porque eliminas la necesidad que tu ego te dictó. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC.
Reservados todos los derechos de autor. Todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico Inc. está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos.